Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Sonrío porque, primero, por la alegría de dirigirme a Esmeraldas, a la provincia verde, pero acabo de terminar una entrevista con Carchi, con Tulcán. Entonces, imagínense pasar de Tulcán a Esmeraldas. Yo me imagino las playas de Esmeraldas. Bueno, un inmenso abrazo a todas y a todos y gracias por esta oportunidad. Bueno, se encuentra en el norte en todo caso, en el norte del país. Perfecto. Bien, economista Correa, vamos a empezar este diálogo. ¿Cómo ve, primero, para iniciar, cómo ve los 3 años de gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, y a qué le atribuye el escenario adverso por el que atraviesa en cuanto tiene que ver a lo político, a lo económico, también a la estructura del Estado como tal y a la emergencia sanitaria? Bueno, ¿cuántos días tengo para responder la pregunta? No. Vamos a hacerlo de manera concreta para el diálogo, hacerlo fluido, ¿ok? Para escribir un libro. Mire, estos 3 años han sido el manual de cómo destruir un país que marchaba hacia el desarrollo. No lo digo yo. Banco Mundial, Naciones Unidas, CEPAL, UNICEF, Boston Consulting Group, todos los estudios nos ponían como ejemplo a América Latina, el jaguar latinoamericano. No se habían resuelto, obviamente, todos los problemas, pero íbamos en la vía hacia el desarrollo. 3 años destruyeron todo. Es el manual de cómo destruir un país. ¿Qué pasó? Nos traicionó, aplaudieron, muchos indiferentes. Ay, con Correa, no es problema mío. Hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque un traidor ya demuestra falta de principio, ¿no? Pero bueno, cierta gente esperó, traicionó a Correa, le metió la puñalada, votó a la basura el programa que se aprobó en las urnas, lo cual es romper la democracia, pero va a ser algo bueno y mejor. 3 años después nos destruyó a todos y ya demasiado tarde lloramos lágrimas de sangre. Que nos sirva esta experiencia. Y esto no hubiera podido ser posible sin la complicidad de los grandes medios de comunicación, que porque nos traicionó, nos empezó a perseguir por destruir a Correa, no les importó destruir la patria. Yo, como les dije en su momento, todo es cuestión de tiempo, porque era evidente que un traidor no tiene principios y también que Moreno era incapaz. Que una cosa es que continúe con un programa, con un sistema, con un equipo que haya funcionado, otra cosa es que bote toda la basura, pacte con los adversarios de siempre, con los que han hundido al país, y era solo cuestión de tiempo el fracaso total de este gobierno. Sí, para muchos analistas políticos, y usted lo sabe, y también para gran parte de la población, el gobierno de Moreno es el continuismo del gobierno de Correa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Pero qué analista dice eso? Pues para mandarlo al manicomio. Bueno, usted tiene que haber escuchado a algunos analistas. Bueno, pero son los desquiciados que ya dicen cualquier barbaridad, que no son analistas, son odiadores políticos. Pero un analista serio, honesto, ¿qué va a decir una barbaridad así? O sea, ¿usted cree que son adversarios entonces, sí? Oye, pero yo tengo 31 juicios puestos por este señor. En octubre, en 2017, dijo en Perú, espero verlo preso a Correa. Metió preso a su vicepresidente porque le estorbaba. Se nos robó Alianza País, ha perseguido a toda nuestra gente. O sea, ya es desquiciado decir que es continuación nuestra. Por el contrario, los que han cogobernado con Moreno ha sido Lazo, ha sido Socialcristianos, ha sido Pachacuti, MP, toda la partidocracia que se unió contra nosotros, apoyada por los grandes poderes económicos y por los medios de comunicación. Pero es evidente. Bueno, y uno no puede ser perita dulce y por ende hay muchas reacciones también de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía también dice lo mismo. O sea, hay una gran parte de la población que también, pues obviamente muestran su descontento frente a los dos gobiernos y manifiestan que sí, que podría ser uno solamente dividido en 2. ¿Seguro que dicen eso? ¿O lo dice usted? ¿O? No, yo como comunicador lo he escuchado. A mí me gusta escuchar a la gente y este programa se llama El Descubierto y por eso la gran sintonía que tenemos en la provincia de Esmeraldas es precisamente porque con este comunicador nada queda oculto y nos gusta sobremanera escuchar a nuestros entrevistados y que puedan hablar abiertamente sin tratar de esconder o cuidarse de alguna situación, ¿no? Lo felicito, pero si una de 500 personas dice un disparate así, no es la opinión pública, ¿no? Hay que matizar eso. Pero en todo caso, el que lo dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Están en su derecho, correcto. Sí, pero déjeme también hablar a mí, no sea malito. Pero me parece irracional, o sea, una barbaridad. ¿No? Si nosotros hemos sido los perseguidos, votó a la basura el programa de gobierno que está en las urnas, desmanteló todo lo que hemos hecho como Revolución Ciudadana, no ha hecho ni un poste de alumbrado público, se han pasado 3 años cambiando el logo y hemos hecho tantas obras que todavía no acaban de cambiar los logos y que digan que es continuación del correísmo. Bueno, pues estamos en democracia, pero aquí es importante establecer, claro. Es importante establecer, señor expresidente, de que a Lenín Moreno lo puso usted, pues. Entonces la gente dice el continuismo precisamente desde esa percepción. ¿Quién puso a Lenín Moreno de candidato a la presidencia? Pues obviamente fue Rafael Correa, ¿o quién lo hizo? Lo hizo Alianza País porque somos un movimiento democrático, lo eligió el pueblo ecuatoriano, pero con ese argumento Leonidas Plaza fue la continuación de Alfaro, y resulta que Leonidas Plaza fue promotor del arrastre de Alfaro. ¿De qué estamos hablando? Aquí ha habido la traición más grande de la historia del Ecuador y las más grandes de la historia de Latinoamérica, con el aplauso de la prensa para destruir a Correa y no les importó destruir la patria. ¿Usted confiaba mucho en Lenín Moreno? Listo, porque yo sí lo debo acabar. Por favor, siga. La Revolución Ciudadana es un despropósito, ¿no? Ya, usted confiaba mucho en Lenín Moreno, fue 2 veces su vicepresidente de la República, estuvo en Ginebra con el apoyo del gobierno, confiaba mucho en él. Sí,
fue candidato a Premio Nobel de la Paz, lo nombró Ban Ki-moon representante de Naciones Unidas por discapacitados. ¿Cómo no íbamos a confiar en él? Pero eso sí, eso es, hay que reconocer la excelencia en ese sentido, como impostor, como cínico patológico, que nos engañó a todos, ¿no? O sea, prácticamente lo descubre luego. En 10 años a usted prácticamente lo engañó. Pero revise los videos, pues me ponía como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia del Ecuador, el mejor presidente del mundo. Revise los videos. Pero es un mentiroso patológico. A todos nos engañó. ¿Cuándo empieza el rompimiento, diríamos, de la relación Correa-Moreno? Eso es importante dejarlo al descubierto porque hay muchas informaciones que se generan en torno a ello. De pronto, algunos dicen, luego que se le retiró el apoyo ya al ex vicepresidente Jorge Glass, otros dicen desde antes ya había fricción. Si lo podemos dejar al descubierto, economista Correa. Son cosas públicas, son cosas públicas. En junio tuvimos una reunión, me podían dar hasta la foto. O sea, porque para la lucha anticorrupción, por el caso de Brecht, los testimonios de los corruptos de Odebrecht recién se dieron a conocer el 1 de junio del 2017. Yo dejé el poder el 24 de mayo, entonces no pude avanzar más en investigación porque, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, las delaciones premiadas, algo así. La Fiscalía de Brasil recién las mostraba el 1 de junio. Revisa. Entonces, una semana después, cuando ya tienen eso, hacen el gran show como que si nosotros no habíamos querido investigar y ellos sí. O sea, la mediocridad y la mala fe. Le sacan un juicio del archivo a Walter Solís, un juicio que estaba archivado, para sacar la orden de prisión y decir que están luchando contra la corrupción del anterior gobierno. Entonces ya vimos que eran la de lealtad. Tuvimos una reunión muy tensa, todavía como compañeros, pero tal vez el punto de quiebre, y usted lo puede revisar, julio 10 del 2017, aeropuerto de Quito, me despido, me parece que era un lunes, mientras en la Plaza Grande mostraba mi retrato, Moreno, y gracias Rafael, y que te vaya lindo. Yo como ya sabía del pacto con Bucarán, del pacto con Nebot, digo, y este señor ha pactado con Bucarán, le ha entregado CNT, todavía no sabíamos de los hospitales. Si Alianza País calla de esto, es mejor que desaparezca Alianza País, porque esto es traicionar todos nuestros principios. Lo digo en público, el 10 de julio, aeropuerto de Quito, 2017, antes de venir con mi familia a vivir en Belén. Más de la mitad de Alianza País entonces lo traicionó. No, más de la mitad del bloque, que se vendieron por un plato de lenteja y tendrán que responder ante la historia. Y por eso antes nos perseguían por odio, ahora por pánico. Porque saben que si pierden el poder serán investigados y verán cómo se repitieron hospitales, cómo se enriquecieron ilícitamente, porque a todos los compraron. Los que se quedaron, los compraron. Los que se quedaron en el bloque de Revolución Ciudadana, pese a las amenazas, a la persecución, es la gente leal a sus principios. Pero de ahí el 99% de Alianza País, nosotros. Alianza País, solita, estos traidores, vaya a ver cuántos votos sacan, no sacan los votos ni de la familia. Ya, a esos traidores que usted los llama definitivamente están del otro lado, ya no volverían para ser parte, diríamos, de alguna posibilidad de una estructura política, de un pensamiento de pronto de volver al poder. Definitivamente ya los tiene separados. ¿Qué va? Pues, oiga, cuidado, nosotros queremos el poder para servir al pueblo ecuatoriano, pero para si captar el poder necesitamos sacrificar nuestros principios. Para mí, como perder la vida, pues prefiero seguir aquí escribiendo, haciendo lo posible, siempre preocupado por mi patria. Y le hago la pregunta porque algunos piensan en los reciclados. No, hay líneas rojas de las cuales no se vuelve. La traición no se vuelve, que se queden con su traición toda la vida y verán el puesto que les dará la historia. Ya les dio el presente el puesto, ¿no? En el basurero. El nombre Lenín, ¿qué le dice a usted? El nombre Lenín, tomando en cuenta, estamos en Esmeraldas, acá tenemos dos Lenín Plaza, que es asambleísta, que pues obviamente por Esmeraldas, que usted lo conoce muy bien, igual al exalcalde Lenín Lara. ¿Qué le dicen los nombres Lenín? ¿Son sinónimos de traición? ¿Qué va? De intelectualidad, de revolución. Vladimir Ilyich Ustyanov, el gran Lenin de la Revolución Rusa. Esto ahorita se queda mal ese nombre. No Lenín Lara, ¿no? Ese es un caso diferente. Yo creo que se equivocó en algunas cosas, pero no es que traicionó. Lenín Plaza, averigüe, verá cómo tarde o temprano saldrá todos los espacios que ha recibido para haber vendido su conciencia de la forma tan indecente que lo hizo, ¿no? Y obviamente Lenín Voltaire Moreno pasará a la historia como el mayor traidor de este país, ¿no? Ya, o sea, él lo tiene, está acabado. Políticamente, históricamente, pero creo que nunca le interesó, solo le interesó llenarse los bolsillos y seguramente pedirá asilo en Estados Unidos. Bien, en el caso de Esmeraldas, entonces, usted ya habló de los Lenin prácticamente y también del presidente de la República en cuanto tiene que ver a cada uno de ellos. Y claro, reconoce el error, por ejemplo, del exalcalde y habla de Moreno que prácticamente ya está liquidado. Yo también creo que sí, coincido con usted, como también digo que el exalcalde de Esmeraldas también, pese a ser joven, también prácticamente quedó liquidado en el contexto político, precisamente por su mal accionar. Tuvo la posibilidad brillante de ser un buen alcalde y lamentablemente no estuvo a la altura, economista Correa. Mira, John, usted en la vida, en la política, en todos lados puede cometer muchos errores, pero hay errores que no se pueden cometer. Seguramente en 10 años cometió muchos errores, pero nunca cometimos el error fundamental, que es estar en el lado equivocado. Siempre estuvimos con errores, con aciertos, en función de las grandes mayorías, en función de la justicia, en función de los principios. Entonces, sí, el que traicionó eso
ya no hay retorno, ya no hay vuelta Ajá. atrás. Para irnos a otros temas rápidamente, economista Correa, en todo caso, para las próximas elecciones, con esta situación, con esta realidad de ausencia de cuadros o de personalidades que puedan tener aceptación en cuanto tiene que ver a las urnas, ¿ya ha pensado en ello a nivel del país? Caso particular de Esmeraldas, Alianza País como tal, obviamente sabemos cómo está, Revolución Ciudadana como tal, sabemos cómo está. En otros lugares del país podríamos decir que tienen mejores posibilidades. Separemos las cosas. Nosotros vamos a ganar Esmeralda. Y lo que más nos sobran es cuadros. Pero ¿con quién o con quiénes? Sería bueno conocerlo. Pero con el pueblo esmeraldeño tenemos un apoyo. Somos de lejos la principal fuerza política de Esmeralda y del país. ¿Por qué cree que me persiguen tanto y quieren impedir por todos los medios que yo participe como candidato? ¿Por qué cree que quieren proscribir hasta Compromiso Social el partido que nos dio espacio para participar en las últimas elecciones? Porque saben que les ganamos, los vamos a derrotar. Pero está consciente también de que Correa ya no es el mismo de antes, es decir, Correa con la aceptación y popularidad que tenía antes de llegar al 10º año de su gobierno, pues tenía, sí, una gran popularidad y gran acogida. Todo tiene desgaste y usted como político lo sabe. Y en este marco también, pues Rafael Correa conoce muy bien, y yo creo que sí lo debe reconocer, que ese desgaste finalmente toma factura. No es cierto. No sé de dónde está sacando usted los datos, pero puedo mostrar encuestas la altísima valoración de mi gobierno. Si yo fuera candidato presidencial, le gano en una sola vuelta. No es correcto lo que usted está diciendo, pero seguramente tiene encuestas. Yo también. 80% según lo dicho por Sedatos, en su última encuesta manifiesta de que la gente no quiere saber de políticos y en el 20% ahí los reúne a todos. Y Sedatos, ¿no? Pero en todo caso, probablemente eso es correcto. Y esa es la gran trampa. ¿Ah? Destruir el Estado, hacer un pésimo gobierno y decir lo público no vale. Ellos mismos, los privados, se apoderaron del gobierno, porque los banqueros, los grandes importadores, los grandes emprendedores, negociantes de los socialcristianos, sector privado, capturaron a Moreno, destrozan el Estado y después dicen lo público no sirve, la política no sirve, y esa es la trampa para inmovilizar. Porque sin política, sin manejar el Estado, ¿cómo vamos a educación, salud, justicia, dignidad a todo un pueblo? Esa es la trampa. No caigan en esa trampa. Pero no acabamos de discutir lo anterior, ¿eh? Que estamos desgastados, seguramente debe ser así, ustedes tienen en cuenta, yo les puedo decir que estamos bastante bien. Bueno, perfecto, vamos adelante. En cuanto tiene que ver a la emergencia sanitaria, COVID-19, esto nos ha dejado al descubierto de que tenemos muchísimas falencias, inclusive en el área misma de salud, en donde se invirtieron ingentes cantidades de dinero en su gobierno y que para algunos dicen, bueno, pero eso ayudó, solventó la situación. El COVID-19 deja al descubierto de que en el Ecuador no tenemos la capacidad de reacción, por un lado, y eso tiene que ver con las autoridades, nuestras autoridades en el país, y lo otro, en cuanto tiene que ver a capacidad de equipamiento para los hospitales, y aún le aumentamos más, inclusive el tema de corrupción, que tiende a ser una de las situaciones que dejan mal parado a los gobiernos de turno. Su caso no fue la excepción, en su gobierno, este gobierno de igual manera, es decir, en momentos de emergencia es donde también la viveza criolla aparece. ¿En qué emergencia ha habido corrupción en mi gobierno? Bueno, en la emergencia de la refinería, por ejemplo. Con un gerente de Esmeraldas, ¿no? Sí, aquí, vea, estamos hablando de catástrofes naturales o epidemias, así lo entendí yo, y me refería a la emergencia de terremoto que se inventaron. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, usted me preguntó, usted me dijo, ¿a qué emergencia se refiere? ¿La refinería era una emergencia o no? Sí, gol de su parte, si quiere, si consideramos esa emergencia también, con un gerente esmeraldeño que fue el primero de estar contento, que se casó haciendo una parafernalia impresionante, toda la élite esmeraldeña fue matrimonio, es evidente que estaba robando, y nadie dijo que estaba robando, porque así muchas veces son los dobles estándares, pero en todo caso, empecemos por el final, los hospitales. O sea, nosotros avanzamos muchísimo, hicimos 4.400 camas, pero ¿quién le dijo que se habían resuelto todos los problemas sanitarios? Todavía nos faltaban cerca de 10.000 camas para llegar a los estándares de la Organización Mundial de Salud, pero pararon todo. Dijeron que hacer hospitales de 500 camas era demagogia, que era suficiente la medicina telemática. Por favor, corrígame si estoy siendo impreciso. Votaron miles de funcionarios, médicos, técnicos, profesionales del sistema de salud. Acabaron el convenio con Cuba. 400 médicos regresaron el mes de diciembre a Cuba, entre ellos 72 epidemiólogos, ¿no? Tan necesarios, que fueran tan necesarios en estos momentos. Y por último se repartieron corruptamente los hospitales, y le aseguro que los hospitales de Esmeralda también están repartidos. Esa es la corrupción, generalizada, tolerada, provocada. Porque no es que se repartieron en Esmeralda, pues los hospitales, eso viene del gobierno, eso viene de Moreno, de Manuel Romo, para comprar conciencia, comprar los asambleístas. Esa es la corrupción institucionalizada que nuestro gobierno la desterramos. Porque te ha dicho, los casos de corrupción que avergüenzan a ciertos gobiernos. ¿Qué gobierno no ha tenido casos de corrupción? Eso lo dije. Eso lo dije al inicio de la pregunta, eso le dije. Todos los gobiernos han tenido corrupción. Usted me dice que no, que cuál, que le diga uno, y yo le cito el de la refinería de Esmeraldas. Ese Manaví, porque ahí tenemos una gran calumnia.
y no se ha sustentado, ¿no? La emergencia de Esmeralda, pues eso duró varios años y sí, ahí robaron y están bien presos los sinvergüenzas que robaron. Pero en todo caso, Sí, pero no dejemos a un lado, y esto es bueno dejarlo, expresidente Correa, es bueno dejarlo al descubierto. Estamos al descubierto, estoy en Esmeraldas y es importante despejar esas dudas. Usted qué bueno que reconozca que hay algunos presos, qué bueno que reconozca aquí en el descubierto y lo diga que sí, que hay algunos pillos y reconozca que en su gobierno hubo corrupción. Pero ¿qué gobierno no tiene corrupción? Peor en 10 años. Pero una cosa es tolerar la corrupción y entonces el gobierno es corrupto. Otra cosa es que haya casos aislados y seamos los primeros en perseguirlo. O sea, una cosa es que haya un puro pedófilo y otra cosa es decir que todos los curas son pedófilos. Esa es la corrupción, la generalización y utilizar eso como odio a la Iglesia Católica para desprestigiar a la Iglesia Católica, como odio a Correa para desprestigiar a Correa. Eso también es corrupción. Desmerecen, delegitiman la lucha anticorrupción. Nosotros hasta arriesgamos la vida luchando contra la corrupción. Ahora ha vuelto al viejo país, que no conociendo a los jóvenes. La prensa le hizo creer que la corrupción empezó con el gobierno de Correa, que antes éramos el paraíso terrenal. Ahora ya conocen los jóvenes del viejo país cuando se roben mascarillas, cuando se roben fundas para los muertos, cuando se roban hasta las medicinas. Ese es el país que nosotros encontramos. Se robaba en aduanas, se robaba en telefónica, se robaba en migración, se robaba en policía, se robaba en judicatura. Eso fue desterrado. Quedaron esas grandes corruptelas de paraísos fiscales que los prohibimos para el caso ecuatoriano y este gobierno los ha vuelto a tolerar, los ha vuelto a permitir, a tal punto que Moreno, él sí tiene una cuenta secreta en Panamá, Sonny Olsen tiene cuenta también en Panamá. Entonces eso con respecto a los hospitales y con respecto a la corrupción que ha habido en esta emergencia. Sí, qué bueno que lo reconozca, economista Correa, porque usted a través de un decreto número 766, usted recuerda, emitió ese decreto precisamente para poner en estado de emergencia a la refinería de Esmeraldas, precisamente para repotenciar la refinería, rehabilitar y repotenciar la refinería de Esmeraldas, y allí pues obviamente lo hizo con Galo Chiriboga, quien era ministro de Energías y Minas. Luego Galo Chiriboga fue gerente de EP Petroecuador, luego fue también fiscal general de la Nación, pero inician un proyecto de rehabilitación y repotenciación de la refinería de Esmeraldas. En principio se dijo de que se invertiría 187 millones de dólares, terminó costando 2.200 millones de dólares, o sea, increíble, 2.200 millones de dólares. ¿Usted a eso se podría llamar inversión luego de que prácticamente no pasó nada allí? Usted ha dicho groseras imprecisiones, John. Le pido, por favor, un poco de pero ¿por qué razón? Déjeme acabar, pues, es que usted se está entrevistando usted mismo. No, le digo, ¿por qué razón? Galo Chiriboga no fue ministro de Petróleo en mi gobierno, está equivocado. Fue el gobierno anterior, ¿ok? Segundo, la repotenciación de la refinería usted puede iniciar diciendo vamos a reemplazar tal unidad y cuesta 200 millones, 250. Y después dicen, no, vamos a hacer esa repotenciación general y reajusta 1.200. ¿Cuál es el problema? Porque entonces dijeron al principio 150 y 10 veces más costo. Y sacaron después 2.200 porque la repotenciación duró 4 años y la operación de la refinería cuesta 300 millones por año. Entonces eso lo hemos repetido 1000 veces. Sí, pero aquí es que es importante, es que es importante dejarlo al descubierto. Sí, lo que usted dice tiene razón en cierto sentido. Es normal. Si usted dice, por ejemplo, si yo quiero contratar a un maestro que me haga, por ejemplo, me haga una ventana de la casa y él me dice, le va a costar 60 dólares, perfecto. A la hora de la hora pasó con algunas situaciones que obedecen a cambios en cuanto tiene que ver a costos de material. Podría aumentar de 60 a 80 a 100 dólares, está perfecto, pero que me venga a decir, eso vale 1.500 dólares, pues hombre, yo no le voy a permitir eso, lo mando preso. Pues. Está equivocado, yo no desoriente a la gente. Le estoy dando un ejemplo. Lo contrató para arreglar la ventana y después dijeron, mira, aprovechemos que está aquí, arreglemos la puerta, arreglemos la ventana de atrás. Y se hizo 4 veces más, pero ahí están las obras, porque ni siquiera ha habido sobreprecio, lo que ha habido coima, comisión, por dar los contratos a cierta empresa y que se pudra en la cárcel esa gente. Y los 1.000 millones más que le están aumentando, de 1.200 a 2.400, no me acuerdo cuánto digo, es porque demora 4 años la repotenciación de Esmeralda y la operación anual cuesta 300 millones y le suman también a la repotenciación. Es una barbaridad técnica, una barbaridad contable, pero lo siguen repitiendo. Pero solo Pareja Yanuseli firmó 51 contratos, que sería más o menos, solo Pareja Yanuseli firmó 51 contratos que equivalen a unos 1.500 millones de dólares en esa famosa repotenciación. Dígame, pero no está repotenciada la refinería. No, claro, o sea, no, yo he hablado con técnicos, los he entrevistado a técnicos de refinería y me han dicho que la refinería sigue igual o peor. Entonces, ¿qué repotenciada puede estar? Es decir, se tiró al trasto 2.200 millones de dólares. ¿Quién puede responder por ello, economista Correa? Teníamos 80.000 de capacidad de refinación, la subimos a la refinación de diseño. Pero ahí está la estadística, tampoco llame a politiquero disfrazado de técnico. ¿Quién fue que dice eso? Por favor. Entonces, y la otra cosa, ¿dónde hubo sobreprecio? Están confundiendo dos cosas. Sobreprecio observable. Cuando una mascarilla que cuesta $3 la compran a 12, eso es sobreprecio.
no es sobreprecio, es decir, vamos a comprar 100 mascarillas, $300, y después no, vamos a comprar 500 mascarillas y ya no son $300, sino $1.500. Eso no es sobreprecio, eso es reajuste de contrato. Pero así han confundido a la gente tantos años y se hacen un daño ustedes mismos. Porque ¿quién repotenció la refinería? Era una bomba de tiempo para Esmeralda. ¿Usted cree que otro gobierno va a meterse para aguantar tanta calumnia, tanta difamación a repotenciar la refinería? No nos hagamos el harakiri nosotros mismos. Seamos objetivos, por favor. Le comento con objetividad que me ha caracterizado siempre. Hemos tenido evasión de gases permanente en las últimas semanas y debe conocer de ello. En Esmeraldas, la planta de azufre, precisamente hay una contaminación allí porque estaría en mal estado. Entonces, si decimos repotenciada una refinería, con las dos plantas, el FCC, que es el corazón de la planta de la refinería Esmeraldas, con problemas las calderas, con problemas también precisamente donde se generan los gases que emana la refinería y que para algunos dicen es contaminante y para otros dicen que solo crea afectación. Entonces, siguen dañados estos equipos que tienden a ser el corazón de la planta, está repotenciada. Entonces, nos deja claro de que la refinería definitivamente sigue en las mismas condiciones, economista Correa. Hay que reconocer ello. O sea, prácticamente, usted no es técnico ni yo, pero de pronto a usted lo engañaron en su momento, lo engañaron y le dijeron sí, las cosas están bien, pero ha quedado al descubierto de que la planta no está repotenciada. Bueno, esto no es una entrevista, sino un debate. Acepto el debate, podemos hablar, no sea malito. Usted por favor. La razón. ¿Qué barbaridad está diciendo yo? Que estamos hablando después de 3 años. Usted haga un Mercedes-Benz nuevo, pero por favor, los que me escuchan, esmeraldeños, que es gente inteligente, con sentido común. O sea, $2.200 millones no fueron solamente para 3 años. Pero déjenme acabar, por el amor de Dios. Después de 3 años no le cambian aceite, no le dan el mínimo mantenimiento y verán cómo va a estar ese Mercedes-Benz. Y no caigan en la trampa, pues no le dan mantenimiento, precisamente para tener estos comentarios, decir que lo público no sirve, que todos somos ladrones, que el Estado no sabe administrar y privatizar la refinería a precio de gallina enferma, a precio de coronavirus. Eso es lo que buscan. 3 años no le dan mantenimiento. ¿Cómo pueden decir? Después de 3 años, que es culpa de que no se hizo bien la repotenciación 3 años atrás. Es una monstruosidad. Yo tampoco soy técnico, pero tengo sentido común, pues. Por supuesto, yo también, sentido común, estamos percibiendo los olores de gases nauseabundos y pues obviamente nos molesta como esmeraldeños. Como comunicador social, obviamente, pues tengo que decirlo y tengo que levantar mi voz de protesta y lo hago en nuestras emisiones diarias frente a las autoridades que inclusive algunos no dan respuestas, se han quedado impávidos o de pronto no quieren dejar al descubierto la realidad existente en Esmeraldas con relación al tema de la refinería. Ahora, economista Correa, se lo pregunto y quiero que me responda con toda sinceridad del caso para los esmeraldeños. Una serie de comentarios medio infundados, ¿no? ¿Cómo es posible que después de 3 años responsabilicen la repotenciación? Eso es que no le han dado mantenimiento y puede ser a propósito, para que la gente se queje y aplauda cuando privaticen el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Sí, con toda sinceridad le pido que nos responda a los esmeraldeños, economista Correa, porque usted como ex mandatario debe saber y debe dejarlo al descubierto ahora mismo. La refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, antes de ser repotenciada, y vamos a hablar también durante y después, ¿contaminaba o creaba afectación? O sea, la refinería de Esmeraldas era una bomba de tiempo, tenía hasta fracturado el reactor. En cualquier momento podía explotar. Con la repotenciación mejoró mucho, disminuyó muchísimo la contaminación, aumentó la capacidad de refinación y eso nos ahorró como 300 millones anuales. Ya, y le hago esta pregunta porque el directivo de Petroecuador han dicho al Ministerio del Ambiente de que hay un estudio para ver si hay contaminación o hay afectación, que no es lo mismo. Entonces yo me ratifico en que esta refinería contamina. Pero algunos dicen puede haber afectación, que no es lo mismo. Si no le dan mantenimiento en 3 años, el Mercedes-Benz nuevo también va a contaminar. ¿De qué estamos hablando? Entonces, 3 años de gobierno. Entonces contamina la refinería de Esmeraldas. ¿Ah? Entonces contamina la refinería de Esmeraldas. Se está contaminando. Está ganando malos olores. Si no le dan mantenimiento, por supuesto que va a contaminar. Y no solo eso. Puede ser un peligro para toda Esmeralda. Puede explotar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces ya, eso es bueno dejarlo al descubierto. Usted sabía que contaminaba, a veces emitían... ¿De qué está hablando? Por Dios, ¿de qué está hablando? De que emitían informes, por ejemplo, el Petroecuador emitía informes que no pasaba nada. En su gobierno se decía que no pasaba nada en cuanto a contaminación. A ver, no mienta, no ponga palabras... Yo le hablo por lo que decía el Petroecuador. Estuvo bien hecha y usted está diciendo que 3 años después todo marcha mal. Eche la culpa a este gobierno. No, pues yo estoy hablando del histórico, antes, durante y después. Estoy hablando del histórico. Debe ser riguroso, debe ser serio, no puede caer en ese... Por eso mismo lo digo, economista Correa. Antes, durante y después, porque yo soy esmeraldeño. Yo vivo acá. Al descubierto. Sí, correcto. Por eso mismo, no tengo la posibilidad
de escuchar al expresidente de la Nación para que transparente y para que deje al descubierto precisamente todas las inquietudes que tiene la ciudadanía, economista Correa. Ya, entonces dígale a la ciudadanía que 3 años después es culpa del peor gobierno de la historia. Nosotros, si teníamos ese problema, lo hemos solucionado enseguida. Lo que hemos hecho es trabajar con el pueblo ecuatoriano y ahora nos critican hasta la repotenciación de la refinería, que está en la estadística, cómo aumentó la capacidad de refinación y se le ha ahorrado centenas de millones de dólares al Estado. Bueno, bien, para cerrar el tema de la refinería Esmeraldas, entonces ahí usted prácticamente defiende su posición como gobierno frente a la inversión. Usted ha tocado ese término inversión en redes sociales. En todo caso, asegura que los otros se fueron a prisión precisamente por una pillería de comisiones, ¿no? De comisiones. Pero en el proyecto habría la inversión de los 2.200 millones de dólares y asegura que la refinería quedó repotenciada. Pero lo acabo de aclarar. Estoy seguro que la gente que nos está escuchando le quedó claro. Pero parece que usted sigue confundido. No, que me confirme. Fue inicial 150 millones. Subió a 1.200, pero porque se hace más obra. Y los 2.200, 400 que le pone es porque duró 4 años y el costo de operación de la refinería es 300 millones. Lo que es cierto es que con 1.300 millones de inversión, la refinería tuvo una valoración de mercado de 8.000 millones. Es decir, si la queríamos privatizar, le hubieran pagado 8.000 millones, lo cual significa que funcionó la repotenciación. Sí, hablemos del tema de emergencia y que ya estamos abordando el tema de emergencia y citamos el caso de la refinería de Esmeraldas, particularmente de Esmeraldas. No quiero irme al Aromo ni al proyecto de la refinería del Pacífico porque nos llevaría un poco más de tiempo, pero hablemos precisamente de temas relacionados también con Esmeraldas y con el país, sí, en torno a la emergencia sanitaria. ¿No le parece, señor expresidente de la República, que el Ecuador nos cogió, o al Ecuador nos cogió el COVID-19 y el mismo terremoto de Manabí Esmeraldas nos cogió desprevenidos, tomando en cuenta que en el 2008 usted eliminó los fondos de ahorro del Estado, que pues obviamente estos fondos se alimentaban de los excedentes o del excedente del precio del petróleo, todos esos recursos pues se acolchonaban y permitían ahorrar al Estado para situaciones de emergencia. Hasta el 2010, hasta el 2007, habían aproximadamente 2.000 millones de dólares, y usted no me deja mentir, 2.000 millones de dólares, usted decidió pasarlos al presupuesto general del Estado para tomar acciones o decisiones que vayan, yo me imagino, en favor de la obra pública, en favor del país, pero en estos momentos, luego de haber vivido la emergencia del terremoto de Manabí Esmeraldas y luego de que Ecuador está viviendo la pandemia del COVID-19, ¿usted considera o no que fue una pésima decisión eliminar estos fondos fondos para emergencia, fondos de ahorro de emergencias? Algo de economía sé, John. Primero, no eran 2.000 y pico millones, eran 1.200 millones. Sí, la ley permitía que lleguen hasta 2.5 del PIB, 2.500. Era una parte del fondo, el 70% del fondo era para recomprar anticipadamente deuda. Del 100% de ese fondo, que se llamaba FEIREP, el 70% era para recomprar anticipadamente deuda, y por eso los bonos del Estado se vendían hasta con premios, más allá de lo que le había costado. El mayor negocio para los tenedores, que no son gringos, son ecuatorianos. El 20% era este fondo de estabilización y contingencia, el FAC, que llegaba hasta 2.5% del PIB, 2.500 millones más o menos el PIB actual. Y 10% era para educación y salud. Como en esa época, de cada 100 barriles recibíamos 20 por los contratos de participación, eso significaba que solo 2 barriles de cada 100 que producía el suelo ecuatoriano se dedicaban a educación y salud. Esa barbaridad yo no lo iba a permitir, ¿no? Entonces ahora vienen con que los fonditos, nadie está hablando contra la liquidez, estamos hablando contra la torpeza de tener plata bajo el colchón, ya no saben cómo criticar. Usted ha mencionado el terremoto, pero si nos felicitó el mundo entero por el manejo del terremoto. En pocos días conseguimos 2.300 millones de dólares, mucho más que el fondo, porque nadie está diciendo que no se necesita liquidez, estamos diciendo que hay que manejarla inteligentemente. 32 fuentes de liquidez teníamos externas, 32. Además de la fuente interna Banco Central, que la prohibieron y ahora está pidiendo el fondo que le dé crédito al sector privado. Es decir, la plata del Banco Central, el 80% del gobierno, del Estado, que le sirva para crédito a la banca privada, pero no al propio Estado. Es una locura. Y así cerraron la fuente de liquidez. Pero no es que son los fonditos. Por último, y los esmeraldeños son pilas, si los fonditos son tan buena idea, ¿por qué las empresas pues no tienen los fonditos? ¿Y de qué se están quejando? ¿Por qué están votando trabajadores? No deberían votar a nadie. Deberían tener los fonditos guardados. Porque saben que es ineficiente, nos están engañando. Esos fonditos están en el hospital Delfina Torres de Esmeralda, están en el puente de Bahía de Caracas, están en electricidad, está en 911, y para casos de emergencia estaban en esa fuente de liquidez inmediata que este gobierno cerró. Sabemos hacer las cosas, tontos no somos, compañeros. Bueno, a propósito de estos fondos, ya ahora mismo hubiéramos tenido aproximadamente unos 7.000 millones de dólares que bien podrían solventar la crisis del COVID-19 en cuanto tiene que ver a enfrentar la emergencia como tal, economista Correa. Entonces, ahora se puede reconocer que fue un error. Que fue un error eliminarlo. Está diciendo que es falso. No, le estoy preguntando. El fondo llegaba hasta 2.5% del PIB, serían 2.500 millones. Hasta el 2000.
hasta el 2000, fondos en este momento. hasta el 2007 ya se hubieran terminado los fondos, claro, enfrentando la crisis del terremoto, pero luego de allí, o sea, del 2007 que usted ocupó esos fondos, ¿Qué pasó? ya, del 2007 que usted ocupó esos fondos, precisamente para el presupuesto general del Estado, si usted hubiera ocupado, si usted hubiera dejado esos fondos, los hubiera utilizado de pronto ya en emergencia de Manabí, Esmeraldas, dicho sea de paso. Para los fondos, como hicimos en el 2017 terremoto, no se necesita tener la plata bajo el colchón. Se necesita tener crédito de contingencia, como lo tuvimos inmediatamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se necesita tener fuentes de inmediata liquidez. Teníamos 32 fuentes. Entonces está haciendo lo mismo Moreno, está haciendo lo mismo Moreno. Está bien lo que está haciendo Moreno, endeudamiento, recurrir a endeudamiento. Pero creo que no me... Sí, es mi culpa seguramente, no se explican las cosas. No, pero me refiero... A ver, usted se endeudó, pidió créditos. Acá también Moreno está pidiendo créditos. ¿Por qué en 3 años no han reunido ellos los fondos? Pues sí es tan importante. Pero lo más importante, esmeraldeño, pila. Si es tan buena idea los fondos de liquidez, ¿por qué cada empresa no tiene fondo de liquidez? ¿De qué se están quejando? ¿Por qué lo ha dicho Moreno? Moreno ha dicho que... tener fondo de liquidez y no hay ningún problema. Es porque nadie guarda la plata bajo el colchón. Eso se llama ineficiencia y es un absurdo económico. Lo que hay que hacer es tener hospitales, tener recursos y además acceso a la liquidez con crédito de contingencia, con fuente de financiamiento, no la plata bajo el colchón cuando la gente se muere de hambre, se muere por falta de salud, se muere por falta de cosas elementales. Usted conoce cómo está la situación crítica, no difícil, crítica, la situación económica del país. Ha dicho el presidente desde su primer año de gobierno de que nunca encontró la mesa servida, como fue su mensaje, en la mesa servida, ni tampoco el buffet. Es decir, se encontró con una situación adversa, es decir, crisis. Entonces, frente a esa realidad, pues obviamente, ¿de dónde podría ahorrar alguien que está económicamente en crisis? ¿Cómo puede o cómo pretende ahorrar, economista Correa? Maravilloso. Al descubierto se llama el programa, ¿no? Por supuesto que sí. Dígame, ¿cuáles son los indicadores de crisis? Lo ha dicho. Dígame una crisis económica. Ya, yo no soy economista, parto desde allí, pero el gobierno lo ha dicho, yo pregunto y usted responde, claro, usted es economista, usted puede respondernos y dejarnos al descubierto precisamente si es real o no es real. Y no sé si usted lo denunció estoy seguro que en su programa le dijo, no hable estupidez, el presidente está mintiendo, porque ese es el tercer eje binacional con Colombia. Pero mire, en 2017 creció la economía 2.4%. O sea, sí le dejó la mesa servida. ¿Ah? O sea, sí le dejó la mesa servida. Puesto, pues en 2016 tuvimos terremotos, perdimos juicio contra Oxy, contra Chevron, se nos apreció el dólar, se nos bajó el precio del petróleo y ya dejamos el último trimestre del año creciendo la economía. También han repetido 3 años, así como refinería, como tantas otras cosas, la mentira del sobreendeudamiento. Aquí están las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas. Año 2006, 25.000 millones de deuda externa, 38.000 millones de deuda total, 38% del PIB, el límite legal era 40%, y dijeron que lo habíamos roto. Ahora sí, tenemos 50% de deuda. Este gobierno en 3 años se ha endeudado en 15.000 millones de dólares y no ha hecho un poste de alumbrado público. Y es deuda externa, y eso ha servido para la fuga de capitales. Esa es la realidad. Ellos son los que han endeudado al país. Sí, yo veo la realidad realmente crítica para el Ecuador. Estamos completamente desprotegidos frente a situaciones emergentes. El gobierno ha tenido que recurrir a endeudamiento, más endeudamiento, también a la preventa de petróleo, emisión de bonos, subir impuestos, crear leyes que atentan a la estabilidad laboral, cómo no decirlo también pues, al pueblo en general. Este ha sido y sigue siendo un escenario adverso para los ciudadanos del país. En todo caso, dentro de esa realidad, usted se sigue manteniendo de que hizo lo correcto en su gobierno. Pero por supuesto, pues no ven cómo nos envidia la propia Colombia. Ahora, tenemos una pandemia, la peor emergencia de la humanidad en el último siglo y para mí la peor emergencia del Ecuador en toda su historia. Pero el virus no es culpa del gobierno, la catástrofe sí. Todo el planeta va a tener crisis económica. CEPAL dice que América Latina va a crecer 5.3%, pero Ecuador probablemente decrezca 8 o 10% por el mal manejo de la economía. No están haciendo nada para enfrentar la crisis, sino para imponernos el neoliberalismo, para privatizar hasta el alma del pueblo ecuatoriano, para cumplir con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Ahora, esta es la realidad. El Ecuador, usted sabe cómo está, endeudado Ecuador, y definitivamente los ciudadanos en una incertidumbre permanente de cara a esa realidad, terrible realidad económica por la que atravesamos. ¿Usted ha pensado, tiene de pronto la varita mágica, de pronto para sacarnos de ese hueco en el cual algunos aseguran de que nos habrían dejado este gobierno de 14 años de la Revolución Ciudadana o Alianza País, tomando en cuenta 10 años de Rafael Correa y 4 de Moreno, de Lenín Moreno? Entonces, ¿usted cree que ahora es posible sacar la varita mágica y decir yo tengo la solución para sacarlos del hueco en donde nos dejaron? Creo que usted está dando muchas cosas al descubierto, como se llama su programa, ¿no?
llamar 14 años de gobierno de Revolución Ciudadana es una barbaridad que no requiere el menor análisis. Pero nadie tiene la varita mágica. Es una crisis a nivel mundial. Esta no salimos sin costo, pero que el costo lo paguen los que más tienen, no los que menos tienen. ¿Cómo puede imaginar que no han cobrado 20 centavos a la utilidad bancaria, que rompieron récord en el año 2019, porque gobiernan con Moreno? Mientras el resto de la economía creció, ellos ganaron más de $600 millones que los sacaron del país. No le han cobrado 20 centavos. ¿Cómo va a creer usted que no le cobren a los que tienen altos patrimonios? En 2016 pusimos un impuesto de 0.9% sobre los patrimonios de más de $1 millón. ¿Cómo cree usted que no ha aumentado? Por el contrario, han reducido y eliminado aranceles para evitar la fuga de divisas. ¿Cómo cree usted que no evitan la salida de capitales y por el contrario flexibilizaron el impuesto de salida de divisas? Entonces, en todo el planeta va a haber crisis por la pandemia, pero en Ecuador va a haber una verdadera catástrofe por el mal manejo de la situación. Ya vamos a cerrar en lo político, pero antes, economista Correa, si al país no le ha ido tan bien, definitivamente, no le ha ido tan bien en los 10 años de su gobierno y 4 años de Lenín Moreno, 2.200 millones en una repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero perdóneme, está siendo deshonesto. No, déjeme terminar y usted va a tener la posibilidad de hablar. Sí, 2.200 millones en una repotenciación de refinería que se cae en pedazos y que, pues, además contamina. 130 millones de dólares en la repotenciación del sistema de agua potable, que ya se debió entregar la obra a propósito en noviembre del 2018 y que los trabajos complementarios estaban previstos para mayo del año 2019. Nosotros tenemos todavía los esmeraldeños agua de repente. Tal parece que al gobierno de Correa no le fue tan bien con la figura de repotenciación, con el término de repotenciación, o es que sus coidiarios le fallaron. Lamentablemente sigue mintiendo usted, y que me escuchen su audiencia. No, le estoy preguntando, yo estoy preguntando, no estoy asegurando. Demostré que la repotenciación costó 1.200 millones, aumentaron 1.200 millones más en los 4 años el costo de financiamiento. Y lo vuelvo a repetir. Los 130 millones ni siquiera es obligación del Estado. Lea la Constitución y verá que agua potable es responsabilidad de los gobiernos locales. Por ayudar a nuestra querida Esmeraldas, damos 130 millones no reembolsables al municipio. El municipio no ejecuta bien la obra y es culpa de Correa. Pero también dijo algo adicional, que los 10 años el país, como que si no pasó nada. No tapen el sol con un dedo, pierden credibilidad. Pero no nos preguntan a nosotros. No, hubieron cosas buenas, economista Correa, hubieron cosas buenas. Eso no hay cómo decir, no, todo fue malo, no. Eso sería ser definitivamente no objetivos. No, yo soy muy objetivo. Hubieron cosas buenas, economista Correa, como también hubo cosas malas. Sí. Mundial, seguramente correísta, nos pasó de un país de renta baja a renta media. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, seguramente correísta, nos reclasificó de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Boston Consulting Group, el grupo de consultores más importante a nivel empresarial del mundo, norteamericano, nos puso como el país que mejor aprovechó el boom petrolero. UNICEF designó a nuestro sistema educativo como el que más avanzaba en la región. El Foro de Competitividad Internacional, el Foro Económico Mundial, en el índice de competitividad nos puso como el país con segunda mejor infraestructura después de Panamá y segundo mejor con carreteras, las mejores carreteras después de Chile. Entonces son datos objetivos, contundentes. Indudablemente el país se transformó en 10 años, pero en 3 años, con la complicidad de la prensa, este gobierno destrozó todo. Ya, ahora, pasando a otro tema. Por ahora se encuentra pues usted con una sentencia, y nos vamos a la parte judicial, se encuentra con una sentencia de 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 que empezó la investigación, pues obviamente periodistas de investigación, el caso Arroz Verde, que luego se le cambió el nombre precisamente por la Fiscalía a caso Sobornos 2012-2016. Se trata de una sentencia en primera instancia, sabemos que pues obviamente tomarán 2 instancias que ustedes es el recurso de apelación y luego el de casación. ¿Cómo se ve para los próximos meses Rafael Correa con una ratificación de sentencia o exoneración de culpa? ¿Cómo se ve en los 2 escenarios? Precisemos, ¿no? Los periodistas de investigación no son ni periodistas de investigación. Esto le pasó a Senaín, estos datos fueron hackeados en el 2016, adulterados en el 2018. Tenemos las pruebas de cómo han adulterado los archivos y no nos aceptaron la prueba. A nivel internacional sí nos van a aceptar y esto no va a resistir el menor análisis, pero deberían irse presos por fraude procesal, para empezar con eso. Mire, nosotros no esperamos nada de la justicia ecuatoriana, está totalmente tomada. Si en plena pandemia, en estado de excepción, 2.000 causas represadas, solo dan paso a la audiencia del caso Bochorno o Soborno, son capaces de cualquier cosa. Sacan una sentencia cantinflesca, pero no solo eso. Se demuestra que estaba en contubernio el presidente del tribunal, Iván León, con la fiscalía y la secretaria Marta Caiza. Y están ahí los mensajes preparando la sentencia. Eso es fraude procesal. Pero eso está en justiciaamarrada.org. Le repito, justiciaamarrada.org. Esa página web, revisen. Ahí están los mensajes entre el juez Iván León y Marta Caiza, la secretaria de la fiscal esta 1020, preparando el juicio. Y ni siquiera lo publica la prensa. Y por último, saca una sentencia, como ahí no hay sobornos, ¿no? Como no tengo nada que ver, no tienen pruebas, ¿qué es lo que dice? El procesado Rafael Correa Delgado
ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos de manera autócrata, esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Más parece un manifiesto del MPD que una sentencia de tribunales de justicia. Pero lo más grave, esta es página 384, quiero verificar, página 384. Mire por qué me condenan. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de central confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto hecho. O sea, dicen para culparme es por medio de un influjo psíquico que yo he hecho que el resto reciba sobornos que en verdad no han existido. Pero como no tienen pruebas, ahora resulta que tengo influjo psíquico. Esta cantinflada. Con esto condenan a un expresidente de la República. Han perdido hasta la vergüenza. Pero si se atreven a esto, se atreven a cualquier cosa. Así que no esperamos nada de la justicia. Según lo que nos muestra, no ha respondido la pregunta, y es importante que según los datos que nos indica en esta entrevista, ¿a usted qué avisora entonces? ¿Qué avisora? Pero para que cambie la situación, deberá cambiar la situación política. O sea, sí confía en la justicia ecuatoriana. Confía en la justicia ecuatoriana. Confía en los jueces ecuatorianos. Yo ya le dije que no, en absoluto. Entonces dice que va a ganar, pero no, dice que va a ganar, pero que no confía. ¿Cómo va a ganar si no confía? Dije que vamos a ganar todo. También no se escuchó. A nivel internacional, donde la justicia ecuatoriana es la reír del mundo, nadie le hace caso. Ahí vamos a ganar todo, pero eso toma tiempo. Ya, en todo caso, usted está pensando ya a futuro, es decir, acá es pesimista, pero piensa que pues en las instancias internacionales es donde pueden acoger precisamente su posición, su reclamo, su tesis. Más que positivo o negativo, soy objetivo. Si se atrevieron a tanto en plena pandemia, en la mayor crisis de la historia ecuatoriana, con una sentencia tan cantinflesca, se prestan a cualquier cosa. Ya, esto deja al descubierto, economista Correa, expresidente de la República del Ecuador, que usted, si resultara en última instancia culpable y pues obviamente la orden de prisión, la sentencia diríamos sería ejecutoriada, ¿usted se entregaría a la justicia o deja al descubierto de que se echaría a correr? Yo no me echo a correr y no le permito esas expresiones, pero ¿a qué justicia pues nos vamos a entregar? Yo estoy entregado a la justicia, yo estoy a la jurisdicción del Estado belga, y cuando vine a vivir aquí con mi total derecho, porque mi familia es binacional, no tenía ni una infracción de tránsito, pero si tienen tanta razón, la justicia belga seguramente les va a dar la razón y me van a extraditar. Pero saben que no tienen la razón y se les matan de risa acá. Pero estando la cara a la justicia le estamos ganando todo. Y yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, duela a quien le duela, pero yo estoy residiendo aquí. No he huido de ningún lado, no he salido corriendo, sigo con mi vida cotidiana, eso sí, trabajando para pagar abogados. Esto prácticamente lo deja fuera de posibilidad de participar en los próximos comicios electorales, economista Correa, según lo que nos dice, porque ya me dice que de forma, pues obviamente pesimista, observa a los jueces del Ecuador en torno a este caso. Entonces, prácticamente lo dejaría fuera en los próximos comicios electorales. Y eso dejémonos al descubierto también, economista Correa. Bueno, dejemos al descubierto. Yo voy que me metan preso, pero me van a inscribir primero pues, para las elecciones. Ya. Que no lo van a es que con la inscripción ya lo meten preso, no lo dejan participar como candidato. Ya gozaría de inmunidad, pues, ya no se lo podría detener. Desconozco la parte técnica, pero suponiendo que me puedan detener, ¿no? Antes de inscribir, pero que me permitan inscribir. Y por último, perfecto, o sea, entonces me dejen participar y después de las elecciones me metan preso. ¿Cuál es el problema? Si lo que quieren es meterme preso. Tienen terror que los vamos a derrotar en las elecciones. Eso es todo. Ya, ahora, usted ya ve esa posibilidad que también ya hoy nos deja al descubierto de que Correa no iría para participar en los próximos comicios electorales, y eso es bueno, porque a través de Polanco Estéreo lo dejamos al descubierto. Ahora, ¿usted tiene cuadros, tiene figuras, ha pensado en alguien? He dicho eso, le he dicho que no tengo confianza en absoluto en la justicia ecuatoriana, pero cualquier cosa puede pasar, porque el asunto es político y la situación política es totalmente incierta. O sea, puede llegar a un acercamiento con el gobierno actual. ¿Pero de dónde saca esas cosas? Pero usted está diciendo que es política. Usted está diciendo que la situación es política. Sí, ya esto es cuadrado. O sea, por favor, o sea, revisa. ¿A qué se refiere entonces cuando me dice esto es político? Usted me dice esto es político, entonces ¿a qué se refiere? A ver, dejémonos al descubierto a qué se refiere cuando utiliza el término aquí es político, entonces puede cambiar las cosas, pueden variar. ¿A qué se refiere? Tiene miedo de este gobierno que cada vez se cae más a pedazos y pueden actuar libremente. Pero mientras sigan bajo la presión mediática, bajo la presión política, bajo la presión de Maurapala Romo, bajo la presión de la fiscal Salazar, difícilmente van a tener jueces independientes. Pero cambia, lo repito una vez más, cambia la situación política, cambia la situación judicial, porque no es judicial, es político todo. Ya, ¿ha pensado en cuadros, en posibles cuadros? ¿Ha pensado en que la estructura política que usted dirige o que usted lidera participaría con candidatos propios o quizás tiene alguna idea de apoyo a alguna candidatura en especial o algún candidato en especial, para ser más concreto? Unidad nacional sin pasar líneas rojas, de donde ya no hay vuelta atrás, la traición, etcétera. Pero no es momento de hablar de candidatos. Estamos ante la peor emergencia de la historia del país
Ahora debemos concentrarnos en salvar vidas, en mitigar la crisis económica. Este gobierno no está haciendo absolutamente nada, por el contrario, está aumentando la crisis. Y luego hablaremos de candidatura. Y le hago la pregunta, sí, le hago la pregunta, economista Correa, porque Nebot ha dicho que en junio va a decir si es candidato o no. Entonces, estamos junio. Yo me adelanto a preguntarle al economista Correa, Rafael Correa, si ellos ya tienen pensado, porque Nebot ha dicho que anunciará si es candidato o no en junio. No, ese problema es Nebot. Yo le estoy diciendo que estamos concentrados en emergencia, en salvar vidas, en dar ideas para evitar la crisis terrible que se nos viene económica. Estamos con varias iniciativas a nivel internacional para buscar financiamiento de organismos multilaterales, con donación de deuda, ayuda a los países más desarrollados, etcétera, y que luego habrá tiempo para pensar en candidatura. No es el momento. No es el momento, pero tampoco han pensado, o sí lo deben de haber pensado, porque uno siempre dice en política, plan A, plan B y plan C. ¿Es posible de que si no vayan con candidato propio, apoyen a algún candidato? ¿Han pensado en alguno? Mire, nosotros tenemos muchísimos candidatos. Si me dejan a mí participar, es importante que esté en la papeleta, puedo ir de vicepresidente, puedo ir a la asamblea, que no me guste en absoluto, ¿no? Si eso potencia nuestras posibilidades de victoria. Pero hay que ver pues, si me dejan participar. Pero de otros candidatos no hemos hablado en absoluto y no es el momento para hacerlo. ¿Usted lo ve con buenos, lo ha visto con buenos? Con las demás víctimas de la pandemia, ¿no? Los desempleados, aquellos que le han reducido el sueldo. De eso estamos preocupados. ¿Lo ve con buenos ojos de pronto a Jaime Nebot o a un Lazo? ¿Cómo los ve a ellos? Con ojos de piedad, por favor, son los que han conectado al gobierno de Moreno, han cogobernado, son culpables de la tragedia que vivimos. Definitivamente usted en ningún momento apoyaría las candidaturas de ellos. No, yo digo en un momento dado, que me ratifico, si me hubieran hecho caso en octubre, cuando la CONAIE salvó a este gobierno, cuando constitucionalmente se podían anticipar elecciones, ya tendríamos un nuevo gobierno. Prefirieron la represión, los muertos, los heridos, y la situación fuera totalmente distinta con un nuevo gobierno. Pero me ratifico, no me puedo engañar. Con este gobierno vamos directo al precipicio, que deben dar un paso al costado. Entonces, cuando dije eso, que las ambiciones de Correa, dije, pongan al peor anticorreísta, ahí sí, Correa, desestabilizando. Pongan si quieren a Jaime Nebot, si es que da soluciones para el país, todos lo respaldamos, a Correa nebotista. Bueno, piensen lo que quieran. Yo voy a decir lo que pienso, ¿no? Se necesita gobierno, porque con este gobierno vamos directamente al precipicio, pero en elecciones libres, las próximas elecciones de febrero, jamás vamos a estar con los causantes de la tragedia nacional. De pronto apoyaría una línea que vaya acorde a la línea, diríamos, del movimiento, de la estructura política suya, en cuanto tiene que ver a las convicciones, por ejemplo, de izquierda. ¿Podría ser? ¿Pero qué izquierda? Nosotros somos la izquierda. Pero hay otros grupos de izquierda, economista Correa. Hay varios grupos de izquierda. Hay varios grupos de izquierda. Pero dame ejemplo, porque hay una izquierda que ha sido la mayor cómplice de este gobierno y ya no hay marcha atrás en eso. Por ejemplo, ahí está la Unidad Popular, por ejemplo. No, pero la Unidad Popular son los más grandes farsantes. No son izquierda, el partido más conservador de la historia de este país. Le dan un mendrugo, un espacio político y ya se venden al mejor postor. Han sido los mayores cómplices de Moreno. No, con esa gente jamás. Han sido los causantes de la tragedia de Esmeralda. Tienen destrozada Esmeralda ciudad, a Esmeralda provincia y son causantes de la tragedia nacional. Bien, bien, bien. En todo caso, estamos llegando a la parte final de nuestro espacio en esta entrevista directa con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, aquí al descubierto en Polanco Estéreo. En la vida, economista Correa, en la vida pues hay que ser soñador, pues obviamente, pero no podemos dejar también de ser muy objetivos y realistas. 14 años de gobierno, así como al inicio de la entrevista empecé, 14 años de gobierno, 10 de Rafael Correa, 4 de Moreno, y lo digo, 14 años de gobierno porque pues obviamente usted auspició su candidatura, entonces hay mucha gente que lo ve así, al igual que mi persona. Entonces, 14 años que finalizaría el 24 de mayo del 2021. Si bien es cierto, y usted conoce que la mayoría de la población está disgustada con el sistema político. Sin embargo, hay algunos que en política no quieren reconocer esa realidad y que están aún estando fuera de combate, pensando que tienen posibilidades. ¿Cuál es su caso, economista Correa? Primero, que me escuche bien la audiencia, para dejar al descubierto, usted sigue mintiendo. No puede decir que son 14 años del mismo gobierno. Usted sigue mintiendo y eso no es honesto. Usted promocionó a Lenín Moreno, usted no promocionó a Lenín Moreno. O sea que Lenín Moreno después lo haya traicionado es otra cosa. Alfaro promocionó a Leonidas Plaza, aprenda un poquito de historia. Entonces, pero claro que sé, claro, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Acá usted lo conocía demasiado a Lenín Moreno. Y como periodista no puede hacerlo. Eso también es corrupción. No, de ninguna manera estoy mintiendo. Estoy preguntando de acuerdo a la percepción. Economista Correa. Economista Correa. Estoy preguntándole. Y no puede llamarlo eso el mismo gobierno que el mío. Eso es una mentira. No es opinión. Está mintiendo. Bueno, en todo caso, usted deja descubierto en todo caso que existe una marcada distancia del gobierno de Moreno. Eso se lo ha visto, es notorio en los últimos años, pero yo me refiero más bien al contexto general, a la estructura como tal, al proyecto como tal, porque Lenín Moreno viene de un proyecto del suyo, pues, o es que apareció por ahí y usted lo apoyó.
El proyecto de la Revolución Ciudadana. Leonidas Plaza Judas no venía del proyecto cristiano, de los apóstoles. Por eso, después de que haya, después de que haya existido traición, eso queda, pues obviamente, lo que usted ha dicho, después que haya existido traición, ya eso queda en ustedes como estructura política. Bien, quiero agradecerle, expresidente Rafael Correa, por su comparecencia aquí en Polanco Estéreo 101.9. Estamos llegando a la parte final. Creo que ya se nos cortó la comunicación, creo que sí, nos damos para 40 minutos. En todo caso, creo que nos pasamos y por ende, pues obviamente hemos llegado al cierre de este diálogo con el expresidente Rafael Correa para Polanco Estéreo al descubierto. Queremos agradecer a Radio Online La Negra Online de Quirindé, que retransmitió nuestra señal, por supuesto, aquí en Polanco Estéreo. Con esto hemos llegado a la parte final. ¿Sí? Nos vamos, correcto. Vamos a ponerse a consideración de ustedes, amigos oyentes, la entrevista también para las redes sociales, extractos para que ustedes puedan y también de forma íntegra la entrevista, el diálogo con el economista Rafael Correa. Queremos agradecerles a ustedes por la sintonía. Será pues hasta el día de mañana cuando estemos dejando al descubierto más temas aquí en Polanco Estéreo. Que pasen bien. Felicidades.